Hoy vamos a comenzar entonces con esta lección número 10 de los Hechos, que se titula Felipe, un gran predicador. Y hoy hablamos acerca de este personaje Felipe, que narra todo el capítulo 8 de los Hechos. Fue un importante personaje por el cual la Biblia narra para un solo personaje todo un capítulo. Así que vamos a ver de qué se trata. Y el versículo central es Hechos 8:37, que dice: y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondiendo dijo, creo que Jesucristo, yo creo, está diciendo que Jesucristo sí, verdaderamente es el Hijo de Dios, está confesando el etíope. En algunas versiones ustedes verán que este versículo 37 del 8 de los Hechos no aparece, no existe, directamente está en blanco. En otras versiones de la Biblia sí aparece. ¿Por qué no aparece? Porque algunas versiones no estaban. Por eso, ante la duda de incluir versículos que no estén, no han incluido en algunas versiones, pero en otras versiones sí están. O sea que tiene que estar este versículo, si no se hace un agujero en la Biblia en este versículo. Ustedes van a leer este capítulo y van a ver que hay un hueco si no está este versículo. Así que, y este es el versículo el más apropiado que debería ir para que se complete el capítulo 8 de los Hechos. Vamos a la primera pregunta, que comienza diciendo: ¿qué ocurrió contra la iglesia en Jerusalén después de la muerte de Esteban? Primera pregunta dice: y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Estamos viendo entonces a partir del capítulo 8 cómo prosigue. De la clase anterior vimos acerca del martirio del diácono Esteban, y este ataque a la iglesia continúa, y podemos ver que en el centro de este ataque estaba este personaje llamado Saulo, que luego se convierte en Pablo, ¿no es cierto? O sea, este joven, realmente en ese momento era joven, era un hombre judío, bien ortodoxo, bien tradicionalista, y no podía haber nuevas enseñanzas que no fuera el judaísmo tradicional. Por lo tanto, Saulo consideraba que el cristianismo era una herejía. Por lo tanto, después de la muerte de Esteban, que él aprobó, empezaba a hacer estragos en la iglesia. Inclusive no solamente ahora atacaba a los apóstoles, a los líderes, sino también ahora estaba atacando a los cristianos en general, a hombres y mujeres, y los metía en la cárcel. O sea, la muerte de Esteban marcó el comienzo de la persecución a la iglesia cristiana liderado por Saulo, pero a su vez marcó su expansión, ya que excepto los apóstoles, todos, cuando hablamos todos son miles, ¿se acuerdan que había miles de cristianos? Excepto los 12 apóstoles, todos los demás, miles de cristianos, se dispersaron fuera de Jerusalén porque comenzaba un fuerte ataque y persecución, y ellos iban fuera de Jerusalén, ya sea por Judea al sur de Jerusalén, o se escapaban al norte de Jerusalén, que era la tierra de los samaritanos, o sea, Samaria. Esa era un poco la situación que se desató en el capítulo 8. La pregunta siguiente dice: ¿qué hicieron los cristianos esparcidos? Pensemos en Dios, quien utilizó la persecución para la expansión del evangelio. El versículo 4 dice: los que se habían dispersado no se escondieron en sus casas, sino dice que cuando se dispersaron, en ese lugar donde ellos llegaron, predicaban la palabra por donde quiera que iban. O sea, esta era la tarea que hacían los cristianos que habían escapado. Aquí podemos ver que cuanto más querían sofocar el fuego del Espíritu Santo a través de las persecuciones y ataques, más se extendía el evangelio a otras regiones.
se ocurría justamente el efecto contrario a lo que querían conseguir. Querían apagar, eliminar, querían exterminar al cristianismo, pero contrariamente, cuanto más querían atacar y sofocar el cristianismo, se extendía más y se expandía más y no podían pararlos. Podemos ver que nuestro Dios permitió las persecuciones, porque justamente estas persecuciones sirvió para expandir el Evangelio de Jesucristo a lo largo de todos los territorios aledaños. Porque si no hubiese las persecuciones, todos los cristianos se reunirían en Jerusalén nada más. Pero la intención de Dios no está que simplemente nosotros nos quedemos en un solo lugar, reuniéndonos nosotros mismos, solamente nosotros, para nosotros mismos, para nuestros hijos. No, la intención de Dios es salir, extender el territorio, salir a expandir el Evangelio. Por eso Jesús mismo dijo, id por todas las naciones. O sea, la intención de Dios está muy claro, está manifestado aquí en el libro de los Hechos, que es de salir a expandir, a extender este reino de Dios. No quedarnos encerrados solamente en mi territorio, mi pueblo, mi tierra, mi nación. No, Dios quiere que salgamos, porque esa es la intención y es orden de nuestro Dios. Dijo, id por todas las naciones. Dice, entonces tenemos que salir. No importa cómo y cuándo, pero cuando tengamos oportunidades, salimos y la intención es, fíjense que los cristianos no se dispersaron para escaparse, sino se escaparon para predicar en diferentes lugares. Aquí podemos ver que los 12 apóstoles se quedaron en Jerusalén, sabiendo que en Jerusalén había peligro. Hasta lo metían en la cárcel y podían morir, porque ya vieron morir a Esteban. Entonces ellos no escatimaron sus vidas para testificar a Jesucristo. No importaban si morían testificando a Jesucristo. Arriesgaron sus vidas, entregaron su vida entera para testificar a Jesucristo. Ahí está el punto importante de los hechos de los apóstoles. Los apóstoles estaban abocados a entregar inclusive sus vidas para testificar a Jesucristo. Y es lo que nosotros un poco hoy día tenemos que empezar a aprender. Porque, ¿qué es más importante, mi vida o Jesucristo? En realidad, la verdad es que es más importante Jesucristo que mi vida. Pero muchos no piensan de esta manera hoy día. Pero esto es lo que está diciendo, está mostrando la Biblia, cómo debe ser. Sorprendentemente, el Evangelio fue expandido no por los apóstoles justamente, sino por los cristianos convencionales. Y aquí quiero recalcar esto. ¿Por qué? Porque los apóstoles se quedaron en Jerusalén no por el miedo, sino para seguir en el mismo lugar de Jerusalén también predicando a los que atacaban a ellos. No se quedaron en Jerusalén por miedo, sino al contrario, no tenían miedo que mueran testificando el Evangelio de Jesucristo. Pero se quedaron allí para seguir ocupando el mismo lugar y dar a conocer a los que atacaban que el Evangelio de Jesucristo es la verdadera voluntad e intención de Dios, quien nos mandó a Jesús como nuestro Señor y Salvador y Mesías. Pero además Dios utilizó la dispersión de los cristianos convencionales. O sea, ahí estaría incluido los 7 diáconos que había en la iglesia de Jerusalén, los cristianos convencionales también, todos, y son los que fueron a expandir el Evangelio, no los apóstoles. Por eso, no crean que solamente el Evangelio se puede transmitir los pastores o que le transmite solamente los misioneros o gentes que tienen cargos en las iglesias. No. Aquí la Biblia está diciendo, todo cristiano convencional también tiene que salir a predicar el Evangelio de Jesucristo. Fíjense, además lo que salieron a predicar los cristianos convencionales no fueron una teoría complicada teológica, no es eso. Lo que tiene que salir a testificar es justamente decir claramente, el Evangelio de Jesucristo es corto, simple y claro, no es una teología complicada. El cristianismo dice lo siguiente, que tanto amó Dios al mundo, que ha enviado finalmente a su Hijo unigénito Jesucristo, y este Jesús que vino con cuerpo de hombre, realmente para derramar la sangre, Él es Dios, pero vino
encarnado en cuerpo, y Él es nuestro Señor y Salvador, Mesías. Jesús es nuestro Señor y Salvador. Jesús es tu Salvador. Jesús es nuestro Salvador. Este es el mensaje. Y eso es todo. Por lo tanto, todo cristiano tiene que salir a testificar esto, que el Cristo murió en la cruz, pero resucitó y está entre nosotros. Él está a la diestra gobernando el mundo, el reino de Dios. Eso es el Evangelio. Eso es lo que tiene que salir a transmitir todo cristiano, no importa quién. No es tarea de pastores, es de todos los cristianos. Y no salir a dar teorías complicadas. Solamente este es el Evangelio de Jesucristo. Entonces, todo aquel que recibe este mensaje, cree en Jesucristo, recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, ahí lo demás la tarea lo hace el Espíritu Santo. Y cuando esa persona quiere conocer a Jesucristo más de la palabra, entonces le enseñamos esa palabra, qué es lo que está diciendo, y esa persona empieza entonces a recibir. Cuando imponemos manos sobre ellos o cuando predicamos la palabra sobre ellos, el Espíritu Santo empieza a obrar en él y empieza a llenarse de la unción y la llenura del poder del Espíritu Santo, para que esa persona también vaya a transmitir exactamente lo mismo. Ese evangelio tan simple y claro y conciso. Que Jesús entonces es mi Señor, es Dios que vino con cuerpo para poder derramar la sangre en mi lugar, porque sin derramamiento de sangre dice la palabra que no hay perdón de pecados. No es por la sangre de ningún animal, sino por la sangre de él, únicamente de aquel que no tiene pecado, que es la sangre de Jesucristo. Por los animales, esa sangre no es la expiación que ocurrió. La verdadera expiación se logra únicamente con la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, todo el pasado, todos los animales que mataron en el Antiguo Testamento son simplemente simbolismos, creyendo que vendrá el Mesías en el futuro, que ese Mesías cuando venga derramará la sangre verdadera como estos animalitos. No es porque los antiguos fueron salvos y perdonados con la sangre de ese animal. La Biblia dice que no. Lean Hebreos. No fueron salvos con la sangre de los animales, no. Eso fue simplemente un simbolismo para recordar que en el futuro, para ellos, ¿no es cierto? En el futuro vendrá el Mesías que va a derramar la sangre verdadera de expiación, la sangre que nos va a liberar del pecado real, y esa es únicamente la sangre de Jesucristo. Amén. Por eso, esta verdad tiene que salir a predicar cualquier cristiano. Aquel que ha conocido el valor y ha entendido el significado de la sangre de Jesucristo, tiene que salir a transmitir esto, nada más, y no es tan complicado. Por eso no es tarea solamente de pastores o de misioneros o de gentes importantes. No hace falta tener doctorado en teología para decir esto. Cualquier cristiano, hasta un joven niño, puede salir a decir esto. Bueno, vamos a ir entonces a la pregunta número 2 siguiente. Y ahora aparece este personaje, Felipe. La pregunta dice, ¿a dónde llegó Felipe y qué hizo allí? Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. ¿Por qué fue a Samaria? Porque escapándose de las persecuciones. Felipe se escapó, pero él fue hacia el norte, llegando a la ciudad de Samaria. Y les anunciaba entonces al Mesías, a Jesucristo. Y aquí quisiera aclarar, ¿quién es este Felipe? Felipe, que tiene el mismo nombre que el apóstol Felipe. Fíjense que hay un apóstol también llamado Felipe. Pero este Felipe no es el apóstol Felipe. Hay un apóstol también. Ustedes vayan a ver los nombres de los 12 discípulos y está también Felipe. Pero este Felipe que aparece en el capítulo 8 de los Hechos no es el apóstol Felipe, sino fue simplemente uno de los 7 diáconos elegidos en la iglesia de Jerusalén. Ustedes vean al capítulo 6 de los Hechos, ahí eligieron los apóstoles a 7 diáconos que se encargaran de distribución de comida, de obra de caridad. Bueno, Felipe que aparece aquí es uno de esos 7 diáconos. Pero este Felipe predicaba que Jesús es el Mesías tan esperado. Y si nosotros vemos en Hechos capítulo 15, versículo 3, vemos que la tierra de Samaria era una tierra considerada de los gentiles. Es decir, esa tierra no es tierra judía,
porque cuando esa tierra fue conquistada por los asirios en el año 722 a.C., en ese lugar también gente fueron masacrados, llevados prisioneros a Asiria, también fueron asentados por los gentiles, por la gente de Asiria. Por lo tanto, Samaria se convirtió en un lugar no de pura sangre judía. Por lo tanto, los judíos consideraban a los samaritanos como unos gentiles y no consideraban judíos. Inclusive consideraban despectivamente como perros. No son seres humanos como nosotros, decían inclusive. Por eso, si ustedes ven, por ejemplo, en el capítulo 4 de Juan, los judíos no tenían trato con los samaritanos, dice. Ni siquiera se hablaban, ni siquiera se veían. Y para no verse, cuando tenían que viajar, esquivaban la tierra de los samaritanos para no encontrarse con los samaritanos, porque eran considerados como gentiles. Pero el cristianismo es universal, ya que no hay fronteras ni razas para el evangelio. No hace discriminación de razas ni de naciones. El cristianismo justamente es universal porque Cristo mismo fue y pasó por la tierra de Samaria y salvó a la mujer samaritana de sus pecados. Por lo tanto, el cristianismo no discriminamos personas, edades, sexo, ni naciones, ni raza. Todo ser humano del mundo tiene que recibir a Jesucristo. Todos son hijos de Dios, todos son criaturas de Dios. Nosotros no hacemos discriminación. Bueno, eso es lo que pasó entonces. Felipe pasó a la tierra de los samaritanos a predicar a Jesucristo. Bueno, la pregunta número 2 dice, ¿qué obra maravillosa ocurrió en Samaria? Versículos 6 al 8 dice, al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje, al mensaje de Felipe. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Gloria a Dios. Lo que le llamó la atención de la gente para escuchar su mensaje del Evangelio fueron las señales milagrosas que Felipe realizaba, ya que él era un hombre lleno del Espíritu Santo. Ustedes verán que en Hechos 6:5, cuando eligieron a los 7 diáconos, tenían que elegir a los 7 que son hombres llenos del Espíritu Santo, lo cual ratifica que Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, si él es un hombre lleno del Espíritu Santo, hombre del poder del Espíritu Santo, él podía expulsar. Por lo tanto, él cuando predicaba, esa obra milagrosa que realizaba era de expulsar demonios en el nombre de Jesús. Inclusive cuando ponía manos y oraba en el nombre de Jesús, también eran sanados los enfermos de las enfermedades incurables. Por eso, la atención que llamó Felipe a la gente es por ese poder del Espíritu Santo que le acompañaba, por el poder de expulsar demonios, por el poder de sanar enfermos y por el poder de levantar lisiados, enfermos de su lecho. Todo ese tipo de poderes milagrosos, señales milagrosas, le llamaba la atención a la gente para escuchar la voz de Felipe. Por lo tanto, además esto nos está diciendo que para que uno pueda predicar el Evangelio de Jesucristo, no hace falta tener títulos universitarios, no hace falta tener títulos de doctorado en teología, no hace falta que una persona tenga títulos de pastores, copastores o misioneros. No, acá la condición que pide solamente la Biblia es que esa persona tiene que ser un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que es totalmente guiado, obediente al Espíritu Santo de Dios. Entonces esa persona tiene la capacidad y poder necesaria para poder expulsar las obras del enemigo, Satanás y los demonios, sanando enfermos, y él puede hablarle, señores, escuchen, todo esto que está ocurriendo, este señal milagrosa que está ocurriendo es gracias al Señor Jesús que está entre nosotros, el que vive y reina, porque lo estamos haciendo en el nombre de Jesús. No lo hago yo, lo hace el Señor Jesús.
Y esto lo está ratificando el Santo Espíritu de Dios. Eso es todo lo que tienen que hacer. Eso es todo lo que el Señor Jesús mandó a los discípulos a hacer. Jesús no le mandó a decir, bueno, vayan ustedes a deliberar teorías teológicas, no. Jesús dijo, no, vayan a decir que yo soy el Hijo de Dios, que ustedes son salvos por la sangre que yo estoy derramando. Eso es todo. Y todo aquel que cree en eso nada más es salvo. Ustedes se darán cuenta, aquel ladrón asesino que fue crucificado al lado de Jesucristo no era un hombre culto de altos títulos universitarios, era un asesino, pero únicamente creyó en la buena nueva de que aparentemente el hombre que estaba a su lado crucificado es el Mesías, el hombre que Dios envió para salvar al mundo y perdonar el pecado. Él entendió eso y dijo, Señor, yo creo en ti. Cuando vayas a tu reino, por favor, recuérdate de mí y sálvame, porque tú eres el enviado de Dios, mi Salvador, mi Mesías. Nada más que en eso. Creyó en eso y fue salvo. Fue salvo. Y eso es lo que puede hacer cualquier cristiano. Y el libro de los Hechos nos está aclarando justamente eso. Cualquier cristiano tiene que salir a declarar esta obra que Jesucristo realizó en la cruz, que fue muerto, pero fue resucitado por el poder de Dios y ahora está a la diestra gobernando entre nosotros en este reino de Dios que está entre nosotros. Y todo aquel que se arrepiente de su pasado sin Dios, toda su terquedad deja atrás y cree en esta obra de amor de Dios que envió a su Hijo para salvarnos, para perdonar mis pecados, mandó a su Hijo para que Él muera en mi lugar. Derramó esa sangre preciosa y esa es la sangre que toda la humanidad esperó por milenios. Y esa sangre finalmente fue dado a través de su Hijo. Y aquel que cree y valora esa sangre es salvo y se convierte en el Hijo de Dios y puede recibir, está en condiciones para recibir el Espíritu Santo y la unción y la llenura para salir a expandir este reino. Esa es la voluntad de Dios, amados hermanos. Eso es todo. No hay otra cosa complicada en esto. Y eso es todo. Solamente que tenemos que ser parte de esta obra de Dios, creyendo y siendo hombres llenos de esta unción del Espíritu Santo. Nada más. Y al obedecer, fíjense, al obedecer el mandamiento de ir y evangelizar por todas las naciones, como Jesús dijo allí en Mateo capítulo 28, 19, 20, simplemente obedeciendo a eso, ir a distintas partes, ya hubo manifestación del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Cuando salimos a hacer esa voluntad de Dios, el Espíritu Santo se pone alegre y contento, entonces empieza a manifestar poderes a través nuestro. No hay otro secreto. No es porque yo tengo poder extraordinario, sobrenatural o porque he nacido de un... No es cuestión de linaje. Simplemente es un hombre que se arrodilla y obedece al Espíritu Santo a transmitir que Jesús vive, reina en este lugar. Y decir que cree, por favor, hermano, en este Jesús que murió por ti. Recíbelo en tu corazón. Recíbelo. Y eso es todo. Y voy a orar por ti para que toda obra del enemigo sea de ahora en adelante expulsado de tu vida. Y toda tu enfermedad, que Dios te sane. En el nombre de Jesús, oro por ti. Que Espíritu Santo de Dios obre en mí, en este hermano o hermana, para que recibiera a Jesucristo y empiece a sentir ese gozo y la paz interior en el nombre de Jesús. Y ser liberado de ese dominio del enemigo, de las tinieblas. Y eso es todo. Eso es todo. La pregunta número 3 siguiente dice, ¿qué mala influencia tenía Simón? Bueno, aquí aparece un hombre llamado Simón. En esta lección número 10 aparecen dos personajes que se contrastan uno del otro. El primero es Felipe. Felipe es el ejemplo de un verdadero cristiano. Es el modelo como debería ser un cristiano hoy día. Un cristiano modelo es Felipe. Y Simón es un personaje de que si bien ahora se convierte al cristianismo, pero el cristiano que no debería ser es este Simón. Por eso aparece aquí el personaje Simón y se contrasta. Y dice, ¿qué mala influencia tenía Simón? Dice en esta pregunta número 3. Versículo 9 en adelante dice, ya desde antes había en esa ciudad, o sea en la ciudad de Samaria, un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, fíjense, ya ahí está empezando mal, está diciendo que él se jactaba, diciendo, yo soy alguien importante, decía él. Yo soy mejor que ustedes.
Yo soy alguien, decía este hombre Simón, y practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Bueno, este hombre asombraba a la gente no por el poder del Espíritu Santo, sino por la hechicería, por la magia negra. Ustedes saben que Satanás y sus demonios también tienen poderes sobrenaturales porque son espíritus. Entonces, él practicaba hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban. O sea, todos estaban asombrados y seguían. Dice, este hombre, Simón, es al que llaman el gran poder de Dios, decían. Mentira, no es poder de Dios. Pero creían, engañaban a la gente diciendo que él es un hombre de Dios. Por lo tanto, lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Por lo tanto, amados hermanos, no debemos seguir a la gente solamente por las señales que realiza la gente. Hay que ver si en esa persona está la verdadera palabra y la voluntad de Dios clara en su vida. Y ahora vamos a ver cómo podemos distinguir entre un verdadero líder espiritual. En primer lugar, si uno se jacta de uno mismo, si uno hace halagar a una persona en lugar de Jesucristo, ese mismo ya es un indicio de que algo anda mal aquí. Solamente tenemos que exaltar a Jesucristo. Pero si la gente exalta a un hombre y no es Jesucristo, ya ahí estamos empezando a tener una luz roja de que algo pasa mal. O sea que no debemos exaltar a un hombre, hacer una figura de un hombre exaltado, grande, con mucho dinero, conferencias con gran envergadura, con gran despliegue de dinero para tratar de exaltar a alguien. Bueno, ahí tenemos que tratar de ver un poquito si eso es realmente algo de Dios. Jesucristo no vino de esa manera. La obra de Jesucristo y los discípulos no hicieron un gran concierto, una conferencia sideral, llenando estadios y todas esas cosas. Por lo tanto, lo importante es que ustedes ven aquí, Felipe fue un hombre que fue a cada lugar decir a la gente, a exaltar a Jesucristo, que Jesús es nuestro Señor y Salvador, nada más que Jesús. Solamente es a quien tenemos que exaltar. Eso es el verdadero hombre del Evangelio y del Espíritu Santo. Porque la función del Espíritu Santo es de exaltar a Jesucristo, no a los hombres. Y la diferencia de Simón con Felipe era que Felipe realizaba las señales milagrosas para testificar que Jesucristo es el Mesías, lo cual es la voluntad del Espíritu Santo. Por lo tanto, los poderes de Felipe provienen del Espíritu Santo, de Dios. Y eso es lo que tenemos que diferenciar de Simón, que es un hombre de hechicería y de magia. Y aquí dice, en cambio, a diferencia de Felipe, la intención de Simón era de jactarse y buscar su propio renombre, por lo cual sus actos de magia no provenían del Espíritu Santo de Dios. Esa es la gran diferencia. Aquí le busqué unas referencias acerca de este hombre Simón, que registra la historia. Según un historiador llamado Justino Mártir, que vivió por los 100 a 165 después de Cristo, este hombre, Justino Mártir, dijo que Simón fue un hombre nacido en Gita de Samaria, era un oriundo de Gita, y que luego aprendió la filosofía y la magia en Egipto. Es un hombre que aprendió esa técnica de la magia y de hechicería y la filosofía en Egipto. Fíjense que la filosofía es todo lo contrario a la fe. La filosofía, hoy nosotros hablamos de la filosofía, pero la filosofía no es bíblica. La filosofía es justamente mucha parte va en contra de la Biblia. Ustedes saben que todo el sistema de educación hoy día de las universidades, todos los doctorados están basados en la filosofía griega. Por lo tanto, la filosofía es algo intelectual y el intelecto muchas veces va en contra de la fe, porque no quiere creer lo que sus intelectos no pueden entender. Entonces no aceptan la palabra de Dios, porque sus intelectos no cierran, no entienden. Por eso la filosofía tiene esa limitación y trata de rechazar la fe del judaísmo. Ojo con la filosofía. La filosofía, esto es
muchas veces va en contra de la palabra de Dios. Y según Ireneo de Lyon, un hombre líder de las primeras iglesias que vivió por años 140 al 202 después de Cristo, te busquen, este hombre también es un hombre muy religioso. Él decía que Simón fue el precursor del gnosticismo. El gnosticismo es una herejía ya declarada. Por lo tanto, y según la apócrifa también de los Hechos de Pedro, ustedes saben que hay libros de historia que no fue incluido en el libro canónico de la Biblia, pero también tiene registros históricos. Uno de ellos es el libro apócrifo llamado Los Hechos de Pedro. En ese libro también narra que Simón había influenciado negativamente con falsas doctrinas la fe de los primeros cristianos de Roma, con su idea equivocada del gnosticismo. Yo por falta de tiempo no voy a entrar en este problema de la herejía del gnosticismo, pero muy brevemente el gnosticismo se basa en que el Dios creador nuestro, el Jehová, es un Dios malo porque creó un mundo fallido, con maldad, con defectos. Por lo tanto, ellos creen que la salvación se obtiene a través de conocer a aquel verdadero Dios que está por encima de Jehová, que con solo conocer a Él, el conocimiento de ese verdadero Dios es lo que va a llevar a la salvación. Por lo tanto, todo esto es el contrario a la Biblia, es totalmente una herejía, el gnosticismo. Lo que podemos ver aquí, el modelo de un verdadero cristiano es Felipe, un hombre que es fiel a las enseñanzas de Cristo, un hombre fiel a salir a predicar a Jesucristo, exaltar a Jesucristo y decir clara y concisamente el Evangelio, tal cual como es, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. En cambio, este Simón era un hombre que se convirtió en cristianismo, pero él empieza a maquinar en su mente diferentes teorías equivocadas, teológicas falsas, herejías, y empieza a predicar su idea. Por lo tanto, es muy peligroso que una persona empiece a pensar y crear sus propias teorías para crear una doctrina equivocada. Y eso es lo que llevó a crear herejías como este Simón a un gnosticismo. Solamente tenemos que someternos a las claridades simples que hay en la Biblia. No empezar a crear cosas encima de la verdad de la Biblia. Cuando empezamos a crear y adicionamos cosas a esto, como la palabra de Jesús dice, todo aquel que agregue ni siquiera un punto ni una tilde sobre la palabra de Dios será maldita. Por lo tanto, no tenemos que agregar ninguna teoría más acerca de eso. Solamente tenemos que decir lo que la Biblia dice, que Cristo murió en la cruz, que su sangre nos sirvió para expiar nuestros pecados y Él resucitó y reina, y que es el Dios verdadero que gobierna, y todo aquel que en Él cree será salvo. Amén. Y ese es el Evangelio. No hay más nada de eso. No empecemos a crear más cosas acerca de esto. Bueno, Simón era uno de ellos. Así que tratando de ser alguien superior de lo demás, empezó a crear su teoría, empezó a enseñar a la gente teorías y doctrinas equivocadas. Pregunta 3 siguiente dice, ¿por qué Simón estaba siempre con Felipe? Bueno, el versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Fíjense, Felipe predicaba las buenas nuevas del reino de Dios y acerca del poder del nombre de Jesucristo de salvación. Nada más. Tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón, que escuchó a él, también mismo creyó, dice. Y después de bautizarse, seguía a Felipe por todas partes, asombrados de los grandes milagros y señales que veía. Fíjense que los mensajes del evangelio que Felipe anunciaba acerca de la llegada del reino de Dios y la fe en el nombre de Jesús, que nos da el perdón de pecados y la salvación, hizo que muchas personas se arrepintieran de sus pecados, de sus vidas sin Dios, liberándolos de las falsas creencias de Simón. Y todos se convirtieron verdaderamente en el cristianismo, por lo cual se bautizaron, se convirtieron realmente en hijos de Dios. Pero Simón no fue así. Simón lo seguía no por el evangelio de Jesucristo, sino que dice que él lo seguía a Felipe por lo asombrado que estaba de los grandes milagros y señales que veía.
O sea que la atención de Simón estaba enfocado en las señales y milagros, no en el evangelio y la salvación y el perdón de pecado de Jesucristo. Ahí estaba el enfoque equivocado de Simón. No debemos centrarnos en las señales y milagros, nuestra fe. Nuestra fe debe basarse en la cruz de Jesucristo, en la sangre de Jesucristo, su muerte y resurrección, que a través de la fe de que Él murió en mi lugar para llevar el pecado mío de la humanidad, somos salvos. Esa es la fe, esa es la base de la fe. Pero no solamente asombrados por las grandes milagros y señales. A veces utiliza el Santo Espíritu para llamar la atención de la gente, para que escuche la voz del predicador, para decirle: aquí hay un hombre de Dios, que empieza entonces a testificar acerca de Jesucristo. Amén. Pregunta número 3 dice: ¿cómo los apóstoles apoyaron la obra en Samaria? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Vean que es lo que quieren entonces. El objetivo está entonces que crean en Jesucristo y reciban la unción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ahí están entonces convirtiéndolo en verdaderos cristianos, como la palabra de Dios lo dice. Los samaritanos, a pesar de creer en Jesús y ser bautizados en agua en el nombre de Jesús, aún no habían recibido el Espíritu Santo hasta que Pedro y Juan les impusieron las manos, pues todo cristiano debe recibir la unción del Espíritu Santo. Ahí está el objetivo. ¿Para qué? No para vanagloriarse, sino que a través de la guía y el poder del Espíritu Santo, uno esté en condiciones para salir a predicar y a exaltar a Jesucristo y a ganar almas para Cristo. Ese es el verdadero cristiano, como este Felipe y no como Simón. La pregunta 3 siguiente dice: ¿cómo Simón quiso conseguir el poder del Espíritu Santo? Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder. Fíjense que Simón estaba sediento de poder y no de perdón de pecados, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo, le dijo Simón a Pedro y a Juan. Simón quiso comprar con dinero el poder del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo se recibe cuando uno cree en Jesús y con el deseo vehemente de predicar a Jesús, ora con anhelo, como dice en Hechos 1:14, 2:1-4 o 8:15. O a veces el Espíritu Santo se recibe al imponer las manos, como dice en Hechos 8:18 o 19:6-7. O se recibe el Espíritu Santo al escuchar el Evangelio, como le pasó a la familia de Cornelio cuando escuchaba el Evangelio predicado por Pedro, que narra aquí en Hechos capítulo 10, 44-47. Entonces, cuando uno recibe el Espíritu Santo, se recibe y se manifiesta el Espíritu Santo a través de hablar en lenguas o a través de profetizar, dice en Hechos 2:4 o 19:6. Por lo tanto, si uno recibe esa unción, la prueba está en que uno puede hablar en lenguas y a profetizar para la gloria de Dios, para testificar a Jesucristo. La pregunta 3 siguiente dice: ¿cómo respondió Pedro ante esta petición de Simón? Dice: que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto porque no eres íntegro delante de Dios. No está bien lo que estás haciendo. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Pedro lo regañó, pues Simón tenía una mala intención de recibir el poder del Espíritu Santo para jactarse, lo cual es pecado.
¿Y por qué creo en Jesús entonces yo? Tenemos que preguntarnos. ¿Por qué estoy creyendo? ¿Por qué creo? ¿Por qué soy cristiano? ¿Qué tipo de cristiano soy? ¿Soy como Felipe o como Simón? ¿Por qué creo? ¿Por mi vanagloria o solamente por amor a Jesucristo, quien murió en mi lugar? Ahí tenemos que ver entonces qué tipo de cristiano debemos ser nosotros. Pregunta 3 siguiente dice, ¿qué hicieron los apóstoles cuando volvían a Jerusalén? Dice, después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén, pero de paso predicaron el evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Fíjense que no pierde tiempo Pedro y Juan. O sea, la vida de todo creyente tiene que estar abocado a predicar el evangelio, vaya donde vaya, encuentre con quien se encuentre. Porque esa es la tarea de todo verdadero cristiano hombre del Espíritu Santo. Pedro y Juan testificaron y proclamaron la palabra del Señor más profundamente a los samaritanos que recibieron la unción del bautismo del Espíritu Santo para que sean testigos de Jesucristo. Eso es lo que hicieron Pedro y Juan. Y Pedro y Juan, en su camino de vuelta a Jerusalén, aprovecharon seguir predicando en muchas poblaciones de los samaritanos. Ellos no perdieron tiempo en predicar el Evangelio de Jesucristo, ya que es la función primordial de todo cristiano. Gloria a Dios. Pregunta 4 dice, ¿qué le ordenó un ángel del Señor a Felipe? Ahora cambia el ángulo. Ahora el ángel del Señor le dice a Felipe, un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Este versículo nos da a saber que Felipe seguía estando en Samaria predicando el evangelio, porque el ángel le está diciendo que ahora vaya al camino entre Jerusalén y Gaza. Y aquí un ángel del Señor le dijo a Felipe precisas instrucciones. Y vamos a ver el mapa siguiente hacia donde envió el ángel. Ustedes saben que Jerusalén está aquí. Esto es Jerusalén. Y Gaza, ustedes saben que ahora donde están los Hamás ahora, pero los Hamás no son los mismos habitantes de Gaza en la antigüedad, son otro grupo. Gaza está aquí. Entonces, dice el ángel que vaya del camino entre Jerusalén y Gaza. Entre Jerusalén, que está aquí, y Gaza, hay distintos caminos. Estos son los caminos que tal vez llevaban a Gaza, tal vez por aquí, o tal vez por Asdod, por aquí. Hay dos caminos que puedan llevar a Gaza. No se sabe por qué camino, no está aclarando la Biblia, pero la cuestión es que en algún lugar de esta zona se refería que vaya. Y justamente Felipe obedeció al Espíritu Santo, sin saber hacia dónde iba. Fíjense cómo es un hombre del Espíritu Santo. Aquel que solamente recibe al Espíritu Santo es obediente. No dice pero, dice siempre, sí Señor, donde me diga Señor, allí estaré. ¿Y qué ocurrió cuando Felipe obedeció la orden? Versículo 27, Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Candace no es el nombre de la reina, Candace es un puesto, es el nombre del rey, como decir el faraón, ¿no es cierto? Es el cargo real de los etíopes. Y había una reina, Candace. Este había ido a Jerusalén para adorar, dice aquí. O sea que este eunuco etíope era un alto funcionario encargado de todo el tesoro de Etíope. Era como un ministro de economía de Etiopía en ese momento. Que entonces, ¿por qué habrá ido a Jerusalén para adorar? La historia narra que Etiopía mantenía una relación muy estrecha desde la dinastía del rey Salomón, desde la visita de la reina de Sabá. Ustedes si leen en Primera Rey capítulo 10, ahí visitó una reina de Sabá, una reina importante de esa zona del sur, tal que Etiopía enviaba también funcionarios expertos en el judaísmo y expertos en la Torá a Jerusalén para participar en sus festividades, y por cortesía Israel lo recibía como visita, ya que los castrados, como estos son los eunucos, no podían pertenecer en la congregación de Jehová, según Deuteronomio 23:1, pero lo recibía ya que era un funcionario representante de un país vecino. Y esa tradición se mantuvo. Etiopía seguía enviando estos funcionarios como representantes de relaciones exteriores, digamos, para que
tengan una relación cercana con Israel. Y es muy probable que este eunuco etíope había ido a Jerusalén para adorar al Dios de los israelitas para las Pascuas y se quedó hasta el Pentecostés, ¿no es cierto? Y está regresando él. En ese momento justamente que se encontró. Y se cree que el rey etíope Menelik I, este rey etíope, es hijo de reina Sabá. Y se cree que la reina de Sabá es la madre del primer rey emperador etíope Menelik I. O sea, todos estos registros históricos nos da a saber por qué este funcionario etíope tuvo que visitar a Jerusalén y estaba leyendo la Torá cuando regresaba en este camino a Gaza. El camino a Gaza es el camino utilizado para ir hacia Etiopía. Pregunta 4 dice, ¿qué estaba haciendo el eunuco etíope y por qué no podía entender la palabra? Pensemos en la importancia del maestro bíblico. Dice, y en el viaje de regreso a su país, iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. Y dice, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y a sentarse con él en el carro. Fíjense que aquí Felipe obedeció sin objeciones al Espíritu Santo y se acercó al carro. Y el etíope fue un hombre, si bien era un alto funcionario, hubo una humildad en él. Y él fue humilde a pesar de su cargo y tuvo sed de la palabra de Dios. Porque él durante su estadía en Jerusalén, él presenció también hasta la muerte de Jesucristo. Todo ese tumulto que hubo por Jesucristo y por resurrección y todo ese ataque hacia los apóstoles. El maestro bíblico debe ser un hombre del Espíritu Santo para poder explicar correctamente la intención de la Biblia. Por lo tanto, no cualquiera debe enseñar la palabra, sino tiene que ser un hombre del Espíritu Santo. Eso es importantísimo. ¿Qué palabra estaba leyendo él? Dice, el pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Dice, como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su esquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Esta parte es palabra de Isaías. O sea, este hombre de Etiopía leía Isaías capítulo 53, versículos 7 al 8, que es un poco este contenido que está aquí traducido, que es la profecía sobre la pasión y el sufrimiento del Mesías, quien es Jesucristo. Muy probable que el etíope estaba al tanto de los sucesos sobre Jesús cuando visitó a Jerusalén durante las Pascuas, y él estaba leyendo esa parte de la Biblia. Vamos a la pregunta número 5 siguiente. Dice, ¿qué le enseñó Felipe entonces? Dice, dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con este mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Fíjense, está abocado a testificar a Jesucristo. Ese es Jesús, está diciendo. Podemos ver la importancia de enseñar correctamente la Biblia para que las almas puedan reconocer a Jesucristo para ser salvos. O sea, la intención de todo hombre del Espíritu está en testificar a Jesucristo. Que la Biblia, la Escritura, está apuntando a Jesucristo. El mensaje de Felipe fue de anunciar el mensaje de salvación realizada por Jesús en la cruz de Calvario. Y eso es todo. Ese es el Evangelio que estaba testificando Felipe, el funcionario etíope. Y la pregunta número 5 dice, ¿qué sucedió en el corazón del eunuco después de oír el Evangelio? Cuando escuchó acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? O sea, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que me falta para ser bautizado? Le está preguntando. Y este es el versículo que le faltaba, le decía, y es el versículo central de hoy. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondió y dijo,
sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Y la historia narra que este hombre fue el primer etíope que recibió a Jesucristo y que luego todo su gobierno, todos sus emperadores subsiguientes fueron cristianos, los etíopes. El Espíritu Santo obró en el corazón del eunuco que escuchó el Evangelio de Jesucristo para que tenga ese deseo de querer creer en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que fue enviado para ser muerto como un cordero que quita el pecado del mundo, y él quiso ser bautizado. Y esa obra lo hizo ¿quién? El Espíritu Santo de Dios, en el corazón de eunuco para que pueda él decidir a recibir a Jesucristo y ser hijo de Dios. Y aquí vamos un poco a evaluar y pensemos en la vida de misión, de misionero que tenía Felipe. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo del Señor se llevó de repente a Felipe. Fíjense lo que ocurrió. Felipe desapareció de repente. Cuando salieron del agua, Felipe desapareció. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. ¿Por qué? Porque experimentó esa paz y alegría en el corazón que el Espíritu Santo le daba a todo que recibe a Jesucristo, libre de su pecado. Y en cuanto a Felipe, dice que apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué es este lugar de Azoto a Cesarea? Vamos a ver en el mapa siguiente. Azoto también es conocido como Asdod, que está aquí aquí. O sea que el hombre, fíjense que estaba en algún lugar de esta zona, Felipe, y después de bautizarlo, de repente desapareció. Le dice la palabra de Dios que Felipe apareció aquí en Asdod. Como si hubiese una teletransportación. En la Biblia aparece muchos de esos casos. Elías también fue teletransportado, no vio muerte, sino fue transportado, y también como Enoc fue teletransportado al reino de Dios. Así que en el reino de Dios, si Dios quiere, puede teletransportar a personas a distintos lugares. Y este es el caso que le pasó a Felipe. Apareció en Asdod y dice que también terminó en Cesarea, que está aquí, una ciudad al norte del Mediterráneo. Así que todo camino él iba predicando el Evangelio y apareció en Cesarea. Felipe fue utilizado por el Espíritu Santo para hacer creer al etíope en Jesús. Y cuando Felipe obedeció al Espíritu Santo, experimentó un milagro de Dios de transportarse instantáneamente y aparecer en Azoto, o sea, en Asdod. Lo importante también es recalcar que Felipe seguía predicando el Evangelio hasta Cesarea. Aquí podemos ver, Felipe es el modelo, ejemplo de cómo un cristiano debe ser. Todo cristiano debe ser como Felipe. Todo cristiano. Y recuerden, por favor, vamos a leer esta parte. Dice, a veces Dios usa hasta los momentos difíciles de persecución y de tribulación para beneficio del Evangelio, como lo hizo en ese caso para expandir el Evangelio. La intención de Dios, por lo tanto, nosotros no debemos decepcionarnos cuando entramos en momentos de difícil, de tribulación o de persecución, porque hasta esos momentos de tribulación difíciles, Dios lo cambia a bendición. Este es nuestro Dios. Es un Dios que cambia la oscuridad, la tiniebla, en luz y en felicidad. Y Dios no pone límites de fronteras ni discriminación de razas para expandir el Evangelio a todas las naciones. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros no debemos limitarnos nosotros mismos en fronteras. No podemos poner límites de fronteras en nuestra fe. Tenemos que salir. Donde el Espíritu Santo nos envíe, tenemos que salir a predicar el Evangelio de Jesucristo. Como Jesucristo ordenó antes de elevarse al cielo, como dice Mateo 28, 19, 20, Jesús nos ordenó, nos comandó, diciendo, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, dice Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes entonces siempre hasta el fin del mundo, donde ustedes vayan a predicarme. Esa es la intención de este versículo, ¿cierto? Amén. Bueno, vamos entonces a cerrar nuestros ojos y dar gracias al Señor para terminar la lección de hoy.
Señor, te damos gracias por estas palabras de hoy y por enseñarnos realmente a través del libro de los Hechos cómo debe ser un verdadero cristiano. Realmente cuál es el ejemplo de un verdadero cristiano y qué tipo de cristiano no debemos ser. No debemos vanagloriarnos, no agregar ni quitar del Evangelio de Jesucristo, sino ser precisos y concisos a salir a predicar el Evangelio y si hace falta con el poder del Espíritu Santo como instrumento para hacer su obra y predicar y ganar almas a aquellos corazones que desean conocer a Jesucristo. Señor, utilízanos, utiliza a Pistis, utiliza a todos los colaboradores de Pistis para hacer este instrumento glorioso de tu Evangelio, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu. Haz que seamos obedientes, firmes en la fe de Jesucristo. Y seamos realmente instrumento de este Evangelio para ganar almas, Señor, y para transmitir y expandir tu reino a toda nación donde tú nos envíes, Señor. En el nombre de Jesús. Glorificamos, Señor, el nombre de Jesús y nada más que el nombre de Jesús. Porque somos todos nosotros ni más ni menos que pecadores perdonados con la sangre preciosa de nuestro Señor amado Jesucristo. Gracias, Jesús, por estar entre nosotros hoy también. Gracias, Señor Jesús, por obrar entre nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por darnos a conocer las verdades de tu palabra. Gracias, Padre Dios, por guiarnos, por darnos esta gran bendición a través del Espíritu Santo y del Señor nuestro Jesucristo, para que seamos verdaderos cristianos como Felipe, Señor. Conviértenos, transfórmanos a través de tu Santo Espíritu. Utilízanos, Señor, y llénanos y suple toda nuestra necesidad cuando queremos salir a hacer este instrumento, a salir a predicar el nombre de Jesucristo y el reino de Dios entre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, los bendecimos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.